estaba pidiéndome que hablara de la socialdemocracia. Bueno, quiero decirles que esta es una palabra europea y que en América Latina, para designar a los movimientos políticos que tienen esas inquietudes sociales, combinan el desarrollo y el crecimiento económico con la justicia social. Aquí algunos países lo llaman izquierda democrática y en otros lo llaman socialismo democrático. Inclusive en Ecuador, un amigo nuestro, un académico brillante, Rodrigo Borja, fundó en Ecuador el partido Izquierda Democrática y fue elegido presidente de Ecuador como líder de la izquierda democrática. No puedo extenderme en muchos de los temas, pero Rodrigo inclusive ha escrito ya 5 tomos sobre la enciclopedia política y los ha ido a presentar a París, a México y a otras partes. Quiero también aclarar que lo que aquí se ha llamado la socialdemocracia, que es el Partido Liberación, es un poco de influencia innegablemente europea y latinoamericana, pero que aquí es un partido de raíz histórica costarricense, fundamentalmente costarricense. En América Latina se ha desarrollado un pensamiento social muy fuerte, independiente. Inclusive, figúrense que Morelos, el cura, bueno, los dos que iniciaron la independencia de México del Imperio Español, eran sacerdotes españoles. El padre Hidalgo fue fusilado por los españoles, y Morelos en su pensamiento tiene anotaciones muy importantes sobre los indígenas, sobre los pobres y sobre todo eso. Es decir, antes de que llegaran a América las ideas del marxismo-leninismo, por ejemplo. Y hay un pensador latinoamericano que ha influido mucho en el desenvolvimiento de las ideas políticas en América Latina. Como todos ustedes son muy jóvenes, inclusive sus papás no habrían nacido cuando estábamos ya en estas luchas, Víctor Raúl Haya de la Torre ha dejado una gran herencia de pensamiento. Es un peruano. La mayor parte de su tiempo lo pasó en el exilio o en la cárcel o asilado en la Embajada de Colombia. Y Víctor Raúl ha influido mucho en el desarrollo
de las ideas que son lo que aquí se llama izquierda democrática, socialdemocracia, y hay un principio de él que nosotros hemos adoptado y que nos ha orientado mucho. Víctor Raúl dice en una cantidad de libros que ha escrito que no hay fórmulas de aplicación universal para enfrentar los problemas y las necesidades de los pueblos latinoamericanos. Que cada fórmula tiene que ser elaborada sobre la base que va a ser aplicada a una realidad histórico, política, geográfica concreta. En este caso, Costa Rica, eso lo hemos adoptado y no hay en la posición de liberación, que es el que se le ha llamado socialdemócrata, una posición digamos copiada de otras. Hemos aprendido de otras experiencias de América y de Europa, y en los últimos años también del Extremo Oriente. Pero las fórmulas de aquí son fórmulas arrancadas de nuestra propia historia y de nuestras propias realidades, ¿no? Para comenzar, en el pensamiento de liberación hay antecedentes de don Máximo Fernández y don Pedro Pérez Celedón. Tenían inquietudes de tipo social que hemos aprendido de ellos. Don Julio, el presidente González Flores tuvo ideas muy avanzadas en el campo económico, fiscal y demás. Y el cura Bolio, que llamaban el general Bolio también, fundó en los años 20 el Partido Reformista. Tiene puntos concretos sobre los problemas de la pobreza, sobre los problemas de la tierra, y entonces nosotros consideramos que eso ha tenido que ser tomado en cuenta y adaptado al cambio de los tiempos, En los años 40 hubo una importante reforma jurídico-social del doctor Calderón, apoyada por Monseñor Sanabria y por Manuel Mola. Y ahí vino un capítulo nuevo de las garantías sociales, y nosotros respetamos esa reforma, la mejoramos en todo lo que fue posible. Le dimos otro nombre al capítulo, se llama ahora en la Constitución del 49, de Derechos y Garantías Sociales. A mí me tocó, por uno de esos privilegios
que me ha dado Dios y el pueblo de Costa Rica, hacer la defensa del capítulo de garantías sociales del doctor Calderón en la constituyente del 49. Mi jefe de fracción era nada menos que Rodrigo Facio, y siendo ellos mis compañeros del único partido que aquí se ha llamado socialdemócrata, y yo sin cultura universitaria, Rodrigo me dijo que yo tenía que tomar ese capítulo. Me tocó hacer la defensa del capítulo de las garantías sociales y proponer avances. Nosotros, al contrario de lo que esperaban ciertos grupos, de que íbamos a echar atrás en la reforma social del doctor Calderón, de Manuel Mora y de Monseñor Sanabria, lo ampliamos y le dimos mayores dimensiones a ese capítulo. Esa parte me tocó a mí por encargo de mi jefe de fracción, Rodrigo Facio Brenes. Bueno, le debo decir también que en el curso de los años se han producido hechos no muy agradables, ¿no? Por ejemplo, en un momento dado, el Partido Liberación se volvió más bien conservador y fue invadido por el neoliberalismo. Se sometió demasiado a los dictados burocráticos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y entonces, en esa etapa hemos estado en los últimos años. Ha costado electoralmente muy caro, porque hemos perdido más de 200,000 afiliados, amigos de Liberación, que se fueron a otros partidos, o peor aún, que se fueron al bloque de los abstencionistas. Y yo llamo el abstencionismo estéril, porque el abstencionismo no ayuda en nada al progreso del país. Y se ha mantenido una lucha en donde un grupo importante de gente de Liberación adentro quiere volver a los rumbos históricos, a los rumbos del Partido Liberación histórico, el verdadero Partido Liberación. Yo, por mi salud quebrantada y por otras discrepancias, he estado apoyando a la gente que quiere reencontrar los rumbos éticos y de los principios esenciales del Partido histórico verdadero de Liberación Nacional. Yo lo he dicho en discursos y en escritos que
el partido verdadero tuvo una gestación turbulenta en los años 40 y un parto heroico en 1948 y un nacimiento esperanzador el 12 de octubre de 1951 en la finca La Paz de San Ramón. Claro que cuando hablamos de retornar a los... No estamos hablando de cuestiones programáticas, porque el tiempo cambia, las realidades se modifican, y entonces estamos hablando de principios esenciales, no programáticos, porque programáticos las realidades han cambiado y debemos pensar en programas diferentes a los que nos iniciamos en otras épocas y aplicamos en otras épocas. Lo que se llama aquí lo llamamos la socialdemocracia, poco por influencia europea, lo que se llama izquierda democrática en otras partes, socialismo democrático, es también en Costa Rica una expresión propiamente de la manera de ser del costarricense. Y el costarricense tiene entre sus virtudes un amor muy grande por el civilismo y por el pacifismo. Somos un país inclinado a la paz y contra el militarismo. Eso hizo y permitió que el triunfador en la guerra del 48, José Figueres, el 1 de diciembre de 1948, apenas habían pasado unos meses de la guerra, decretó la proclama de abolición del ejército como institución permanente. Y a mí me permitió unos años después, estaban en mi gabinete Fernandito unos años después dar la proclama de la neutralidad de Costa Rica en los conflictos bélicos. Y eso no lo puede hacer un presidente que se encuentre con un pueblo que es partidario de la guerra y de las únicas conquistas sociales las hizo Liberación Nacional. Las conquistas sociales antes fueron del doctor Calderón, nosotros las mejoramos y las superamos. Pero no hay de nuestros adversarios, no hay aportes importantes a los problemas sociales de Costa Rica. No lo digo con fanatismo partidista porque yo estoy alejado de la política hace mucho tiempo, sino como verdad histórica, a mí me tocó también, viniendo del movimiento sindical democrático, luego incorporarme muy temprano a la lucha por el movimiento cooperativo. Y entonces estoy muy orgulloso de lo que
está haciendo el movimiento cooperativo en Costa Rica. Yo hubiera querido que se mantuviera en la misma línea de conducta que tuve en el 82, 86, de apoyo permanente, decisivo al movimiento cooperativista. Hay un libro que ha financiado el cooperativismo en donde relata todo ese historial de mi relación con el movimiento cooperativo. Y después de la reforma social, no es fanatismo partidista, ya les digo, yo estoy hasta alejado de la política. No hay medidas de los grupos que nos adversan que puedan significar avance social, avance a favor de las clases más desvalidas del país. Y si me lo permiten, les digo que yo considero la juventud un estado del espíritu, no un problema de los años. Y entonces he procurado en mi aventurismo internacional siempre estar en relación con los jóvenes y hablar con jóvenes en Europa, en Medio Oriente, en el norte de África, en Extremo Oriente también, para decir como diría yo en Pachuco, para embarrarme de juventud. ¿No? Pero al mismo tiempo yo creo que la vejez es un estado espiritual y que yo no me he sentido ya eso que llaman muy raro de la tercera edad, porque no quieren decir que somos viejos, dicen la tercera edad. Y entonces siempre he tenido una tendencia a hablar como abuelo también a la gente, desde joven, a hablar como abuelo. Y les he predicado a los jóvenes, como se lo estoy diciendo hoy a ustedes, todos muchachos que pueden ser hasta nietos míos, nietas mías, que yo me he pretendido dar consejos de abuelo y les he dicho a los jóvenes que no hay que sentir odio, rencor ni envidia. Que esos sentimientos le hacen daño al que los siente, no a la persona a quien van dirigidos. Que las luchas dadas por odio, rencor o envidia no dan victorias, son falsas victorias. Que hay que luchar siempre por amor. Y claro que si hago un paréntesis, como me dan mala fama, piensan algo malo, pero no. Hay que luchar siempre por amor a Dios, por amor al prójimo, por amor a la libertad, por amor a la paz. Esas luchas por amor sí dan victorias verdaderas, sí dan victorias verdaderas. Y también otro consejo que les he dado a los jóvenes de todas partes es que
lo dije en la celebración de la abolición del ejército en la Asamblea Legislativa. Es una de las veces que he salido con gran sacrificio de aquí. Que llegaron a mí los tiempos crepusculares de mi tránsito terrenal y que me encuentran pobre de bienes materiales, pero rico, millonario de amor de pueblo, porque esa es la única moneda que no se devalúa y es la única moneda que uno se puede llevar al sitial de la eternidad. Yo lo acompañaba a la zona de la Victoria, y ahí en el libro ven la foto de él. Él iba a hablar allá a los agricultores para organizar la cooperativa de Victoria. Y ahí comencé yo mi vínculo con el cooperativismo a través de Rodrigo Facio en los años 40. El Centro para el Estudio de Problemas Nacionales, que él era la figura más emblemática, había propuesto que las propiedades expropiadas por la guerra, algunas expropiadas arbitrariamente, se las dieran al movimiento cooperativo para que se organizaran en cooperativas. Pero desgraciadamente solo Victoria, ya ve usted el éxito de Victoria. Yo iba con él. También iban a hablar allá, pero no coincidimos, muy curiosamente, Daniel Oduber, Carlos Monge Alfaro, pero con el que yo iba era con Rodrigo Facio. Luego yo me convencí de que Rodrigo era la mejor persona para ser presidente de Costa Rica. Y lo que ya me había ido al extranjero, ya había pasado de Suiza a México, siempre que venía lo iba a ver a la rectoría. Y recuerdo sus respuestas. Sí, Luis Alberto, yo le agradezco mucho, pero yo necesito hacer antes algo aquí en la universidad, antes de pensar en meterme en la política, ya de lleno. Yo cuando venía de México me alojaba en el Holland House de los señores Jasper, y entonces estaba yo almorzando ahí cuando resulta que entró Rodrigo con Víctor Urquidi y otra gente del Banco Interamericano. Y entonces me los presentó y se sentó a conversar un ratito conmigo. Y le dije, Rodrigo, ya yo sigo pensando en que usted es la persona indicada para la presidencia de la República. Y entonces me dice, bueno, las campañas se han vuelto muy caras. Yo no tengo patrimonio. Quiero hacer una base económica ahora en el banco y entonces hablamos. Entonces hablamos de lo que usted y otros amigos me han venido proponiendo. Se fueron a El Salvador y por una ironía del destino, en la playa La Libertad de El Salvador, le dio el infarto y se murió. Se murió Rodrigo. ¿Sí? No, ahora con la pregunta. Se murió Rodrigo y ya lo fuimos al funeral, se hizo en la catedral, don Pepe hizo unas palabras
muy bonitas sobre Rodrigo Facio. Él en la constituyente, a pesar de ser tan joven y acababa de terminar la carrera de Derecho con una tesis que se llama Estudio sobre Economía Costarricense, no se ha escrito nada mejor sobre la evolución histórica y económica de Costa Rica hasta esa época. Y entonces Rodrigo, al irse, surgimos otros, y sobre todo en mi caso, que ahí no teníamos tanta capacidad para presidente. Pero en la constituyente, Rodrigo, a pesar de su juventud, era una figura la más descollante. Hay un libro de Oscar Castro Vega diciendo Rodrigo Facio y la constituyente, porque es de las grandes exposiciones de gran contenido. Y duró 3 días hablando del comienzo de la reunión al final de la reunión, 3 días hablando sobre el poder constituyente y el poder de facto. Y entonces de ahí nos reunimos para hablar de las posibilidades de crear un partido permanente con ideología y entonces la gerencia del hotel, cuando estuvo el embajador Elías Oley, puso una placa diciendo diciendo que ahí nos habíamos reunido José Figueres, Daniel Odover, Francisco Lich y yo, y ponían las fechas. Pues ahí nació Liberación Nacional. ¿Ah? Ahí nació Liberación Nacional. Y entonces les propuse que fuéramos a pie el 15 de septiembre de 1900 a recorrer la ciudad vieja, la vieille ville de Ginebra. Y nos fuimos, eran calles angostas de piedra. Y entonces nos fuimos caminando y cuando llegamos al Hotel de Ville, que era donde estaba el gobierno antes, nos sentamos en la rampa de piedra angosta donde entraban los caballos con el coche de la gente. Y entonces se sentaron don Chico y don Pepe en el lado derecho del pretil y Daniel y yo y entonces ya abrimos otra vez el diálogo sobre la posibilidad de crear. Les cuento, porque puede ser que les interese para la historia política de Costa Rica. Don Pepe era muy escéptico sobre crear un partido. Dice, Costa Rica es muy personalista. Yo creo que no, esas ideas que tienen Daniel y Luis Alberto, yo se las respeto, pero yo creo que Costa Rica es personalista, vota por León Cortés, vota por eso, para Ricardo Jiménez y entonces ya empezamos. Dice, yo sé que ustedes están influidos por los países nórdicos, que yo tenía, sobre todo yo tenía ya mucho contacto, porque había estado allá en un seminario. Y entonces, don Chico se estuvo callado, no dijo nada,
Y Daniel y yo empezamos a argumentar. Y dice don Pepe, bueno, ¿ven? ¿Ustedes creen que se puede hacer un partido así en Costa Rica? Nos fuimos a cenar a un restaurante muy famoso que quedaba ya bajando para llegar al puente de Mont Blanc en Ginebra. Y resulta que el 12 de octubre de 1951, en La Paz de San Ramón, se conoció la primera carta fundamental. Don Luis Alberto, buenas noches. Luis Carlos Núñez de Desamparados habla duro para que me escuche bien. ¿Cree usted que el futuro de Liberación Nacional esté en manos de expresidentes o personas que ya han sido presidentes de la República? ¿O apostaría usted a la juventud o a nuevos candidatos o nuevas figuras para representar al partido? En el 2003 yo hice una declaración muy grave de que no pertenecía a la Liberación desviado y traicionado, pero que me mantenía hasta el fin de mis días en el Liberación verdadero, en el Liberación histórico, y que en la tumba mía se pusiera el reconocimiento a las glorias, a los errores de Liberación Nacional, que yo los asumía. Pero el verdadero, es cuando usé, varias veces lo he usado el término, es liberación de gestación en los años turbulentos del 40 y en liberación de parto heroico en 1948 y en liberación de bautizo el 12 de octubre de 1951. En ese es el que no me puedo ir. ¿A qué partido me puedo ir yo? Si nací con ese partido es el que me hizo diputado constituyente, aunque fuera por el pequeño socialdemócrata que todo ingresó y es el que me hizo diputado 2 veces y el que me hizo presidente de la República. De ese no me puedo ir, ahí me mantendré hasta el final de mis días. Y no sé cuánto, porque ya la verdad que Dios me ha extendido demasiado el certificado para estar en este potrero. Les voy a contar una anécdota. Carlos Manuel Castillo, que había sido el contrincante de Luis Alberto en la lucha interna, pero Luis Alberto lo nombró presidente del Banco Central, me pidió a mí que lo acompañara al Banco Central, a recibir el Banco Central. Yo estaba designado ministro de la presidencia. Y llegamos al Banco Central, el presidente del Banco Central era Hernández, Moscopiña Hernández le decían. Y entonces, por supuesto, Carlos Manuel Castillo le hizo la pregunta normal que un economista que iba a asumir el Banco Central tenía que hacer en ese momento. Le preguntó cuántas divisas tenemos, o sea, cuántas reservas en dólares tenemos. Y el Moscopiña Hernández, a 3 semanas de que asumiera el gobierno de Luis Alberto, le dijo: no hay $1 en el Banco Central. No hay $1. Es decir, ahí se disparó. El colón, que había estado a 8.60, se fue hasta 200 y pico, 260. Y entonces fuimos a ver a Luis Alberto, y Luis Alberto, gracias a Dios, era íntimo, conocía bien por sus años en México y sus contactos con el PRI y con el presidente de la Madrid,
Y ese gobierno de Luis Alberto Monge arrancó el 8 de mayo con un swap, una transferencia que hizo el Banco Central de México al Banco Central de Costa Rica por $50 millones. Ahí comenzó la recuperación del país. Es el que ha estado coordinando esta actividad y Nadie. al mismo tiempo él es el fiscal del partido. ¿No? Él es fiscal del partido, Nadie. miembro del directorio político. Y estudia. No, es el decano de la Facultad de Derecho, es el decano de la Facultad de Derecho. Así de uno de los muchachos más valiosos que tiene Liberación en la nueva generación. Bueno, es que robo años, ¿no, Luis? Eso sí. Así es.